Ok, entonces en la clase anterior estábamos estudiando este problema, ¿sí? Habíamos empezado a escribir esto como debiese ser el cálculo directo, ¿sí? Para el cálculo directo yo tenía que considerar, bueno, en cualquiera de los dos casos en realidad, voy a necesitar una parametrización, ¿sí? En el caso del cálculo directo habíamos dicho que esto yo lo podía parametrizar ocupando dos ángulos, y la parametrización resultaba ser esta de acá, A coseno teta seno phi, B seno teta seno phi, C coseno phi. ¿Sí? Esto, igual, recuérdenlo siempre, ¿sí? Cuando aparezcan cosas, si es que aparecen cosas tipo elipses o superficies elípticas como esta de acá, la parametrización es muy parecida a la parametrización en esférica, ¿sí? La única diferencia es que, claro, si esto fuese la superficie de un casquete esférico, estos tres números de acá, el A, el B y el C, serían el mismo, ¿sí? Porque eso es de hecho lo que me va a parametrizar una esfera de radio 1, ¿sí? Si pongo A, B y C igual a 1 acá, eso me va a dar una esfera de radio 1. Deme un segundo. Ahí sí. Eh, entonces, para lograr una superficie elíptica en este caso, lo que hacemos es reemplazar en cada eje con el radio, entre comillas, que corresponde, que en el fondo es con el tamaño del semieje asociado, ¿sí? Si las reemplazo todas por un R mayúscula, lo que obtengo es la parametrización del casquete de una esfera de radio R, ¿sí? Entonces, teniéndose en cuenta, lo que teníamos que hacer con el cálculo directo era tomar esta parametrización de acá y luego hacer todos los cálculos, ¿sí? Derivar esto con respecto a phi y a teta, tomar el producto cruz de eso, ¿sí? Chequear hacia qué lado está apuntando esa normal que estoy calculando, ¿sí? Esa normal, digamos, esa dirección normal, ¿sí? Porque no está normalizado todavía. En el fondo tengo que chequear hacia qué lado está apuntando, la ajusto para que apunte al lado que tiene que ser, después evalúo, en este caso, el gradiente de este campo en esta parametrización, y hago el producto punto con el producto cruz que saqué antes, e integro sobre los intervalos que me queda definida esta parametrización, que en este caso era con phi entre 0 y pi medios, ¿sí? Y teta entre 0 y 2pi. ¿Sí? Eso es lo que nos deja solamente la parte superior, lo que está del eje Z, perdón, del plano XY hacia arriba, ¿sí? En el casquete. Ahora, cuando empezamos a hacer esos cálculos, queda una cuestión bastante fea, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a aprovechar un poquito el teorema de la divergencia. Entonces calcularemos el flujo entrante a la superficie cerrada S unión T, donde S es la superficie indicada, arriba, y T es la tapa inferior. ¿Y a qué me refiero con la tapa inferior? En el fondo, si yo pienso en este casquete, ¿sí? Que queda abierto, queda con un hoyo acá abajo, lo que voy a hacer es que T sea ese hoyo que está allá abajo, que de hecho es una elipse en el plano XY. ¿Sí? Se ve eso? Es lo mismo que si tomara un casquete, la mitad de un casquete esférico, lo que me va a quedar abajo, ese hoyo que me va a quedar, va a ser un círculo en el plano XY. En este caso va a ser una elipse porque esta cuestión tiene como forma elipsoidal en todas las direcciones. ¿Sí? Profe, Sí, ahí si A, B y C dijo que eran iguales, era una esfera, ¿no? exacto. Ah, ya. ¿Sí? Sí, finalmente como que podemos decir que un círculo o una esfera es una elipse o una elipsoide con todos sus semiejes iguales. ¿Sí? Es una forma de interpretarlo.
Entonces, ¿qué es lo que logro con esto? Yo sé que el flujo que va a estar entrando a esta superficie cerrada que estoy armando ahora, de mi campo vectorial, que es el gradiente de phi, punto la normal, ¿sí? Con respecto al diferencial de área, ¿sí? Que ese sería el flujo que está entrando a esta superficie cerrada, va a ser igual al flujo que está entrando por la parte del casquete esférico, más el flujo que está entrando por la zona de la tapa que agregué abajo. ¿Sí? Puedo analizar cada una de estos trozos de superficie por separado, ¿sí? Siempre y cuando las orientaciones que yo le dé a cada una de ellas sea la que corresponde, ¿sí? En ese sentido, como esto tiene que ser el flujo que está entrando acá a la unión de estas dos superficies, significa que este trozo, este hemisferio del elipsoide lo tengo que orientar con las normales que están apuntando como hacia el origen, de cierta forma, ¿sí? Y la tapa que está acá abajo tiene que estar orientada con la normal que apunta hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo único importante, ¿sí? Chequear que las orientaciones son las que corresponden. Eh, entonces, si se fijan, para conocer el valor de esto, que es lo que me piden, ¿sí? Me basta con conocer este de acá y esto de acá. Entonces, por lo tanto, lo que me están pidiendo calcular, vamos a dejarlo anotado, es lo mismo que calcular el flujo sobre la unión de las dos superficies, que es el flujo que entra, menos el flujo que atraviesa esta tapa hacia arriba, ¿sí? Menos ese flujo. Pero vamos a ver lo siguiente. Resulta que este flujo que está entrando sobre esta superficie, sobre la superficie cerrada, es igual a menos la triple integral sobre un cierto volumen, ¿sí? Que lo voy a describir ahora, de la divergencia del gradiente de phi con respecto al diferencial de volumen. ¿Sí? Esto es por teorema de la divergencia. Y aquí vemos un detalle inmediatamente. ¿Por qué? A ver si alguien me puede responder. ¿Por qué aparece este signo negativo acá? Por la orientación de la normal. Exactamente. ¿Sí? Esta normal acá, por eso he sido tan enfático en repetirlo varias veces, ¿sí? Esta integral de flujo que estoy calculando, yo dije que va a ser con la normal que está apuntando hacia adentro de este casquete, ¿sí? Lo que está entrando, digamos, allá a este volumen que es la mitad del elipsoide relleno, ¿sí? Voy a calcular el volumen que está, perdón, el flujo que está entrando a ese volumen, ¿sí? Y el teorema de la divergencia me dice que la igualdad, en el fondo esta de acá, es válida sin este signo cuando calculo el flujo que está saliendo, ¿sí? Porque recuerden que la divergencia, yo dije que la interpretación geométrica que tiene es que la divergencia me dice cuánto se está expandiendo en el fondo este fluido por unidad de volumen, ¿sí? Entonces siempre va a estar relacionado con algo que está saliendo. Entonces, si yo quiero calcular el flujo entrante, en realidad es menos el que está saliendo, ¿sí? Por eso aparece este signo menos de acá. ¿Sí? En el fondo es decir eso, si yo quiero calcular la velocidad en la que voy en una dirección, es igual a menos la velocidad en la que voy en la otra dirección, en el fondo como que cambio mi referencia, ¿sí? Es como que doy vuelta a los ejes, de cierta forma, ¿sí? Entonces eso es lo que produce que aparezca este signo acá.
¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ese es un truco que se usa bastante, ¿sí? Y sirve para simplificar cálculos muchas veces, ¿sí? Recuérdenlo siempre. El flujo que entra a algún volumen a través de alguna superficie es igual a menos el volumen que sale, perdón, menos el flujo que sale de ese mismo volumen, ¿sí? Si yo cambio la orientación de la normal, lo único que hago es cambiar el signo de toda la integral, ¿sí? Entonces, como phi era la función x y z, esto le asignaba x más 1 cuadrado más 2 por y menos 1 cuadrado más z cuadrado. Esto nos lleva a que el gradiente de phi, voy a obviar la dependencia acá, ¿sí? Para no estar escribiendo tanto. Esto tiene tres componentes. Esto es 2x en y más 4y menos 1 en j más 2z, perdón, esto era 2 por x más 1, más 2z en k. Y por lo tanto la divergencia de esto nos queda, bueno, tengo que derivar esto con respecto a x, esto con respecto a y esto con respecto a z, y después sumar todos esos resultados parciales. Entonces nos queda 2 más 4 más 2, esto nos da 8. ¿Sí? Y ese es el valor de la divergencia. Este es un campo que tiene divergencia constante. ¿Sí? Muchas veces eh, aparecen. ¿Sí? No es raro que un campo tenga divergencia constante. ¿Sí? Pasa muchas veces. Incluso hay muchos campos que de lleno tienen divergencia cero, ¿sí? Que son los que se le llaman los campos solenoidales, que lo había mencionado en su momento. Sí, habíamos dicho que la divergencia de un rotor siempre da cero. Sí, eso lo vimos dentro de las primeras propiedades que vimos de estos operadores diferenciales. Así, el flujo que está saliendo de la unión de estas dos superficies, ¿sí? Digamos, lo que está saliendo del volumen, va a ser simplemente menos 8 veces la triple integral sobre b a de b. Que esto es simplemente menos 8 veces el volumen de b. ¿Sí? Y esto de acá, ahora sí lo vamos a notar, donde b es la mitad superior del elipsoide. ¿Sí? Del elipsoide ya completamente relleno. ¿Sí? A ver, no sé si han visto en algún momento las fórmulas de área y la fórmula de área para una elipse y la fórmula de volumen para un elipsoide. ¿Sí? Que de hecho tiene su contraparte directa con la esfera, ¿sí? Y los círculos. El volumen de un elipsoide es 4 tercios pi, igual que para una esfera, ¿sí? Multiplicado ahora por A, B y C, que son los tres semiejes, ¿sí? En el caso de una esfera, R cubo, ¿sí? Pero eso, digamos, no hay por qué saberlo. De hecho, aquí mismo en los ejercicios del apunte, el problema 2.4, ¿sí? Que de hecho es el que se preguntaba a grandes rasgos en el control 1, ¿sí? Tiene una parte extra en el control 1, si no me equivoco. Sí. Fíjense que en la última parte, que se salta para la página 39 del apunte, sale como indicación recordar que el volumen del elipsoide es 4 pi tercios por ABC. ¿Sí? No tiene por qué ser sabido. Ya, pero en este caso vamos a calcularlo, más que nada pensando en que de aquí en adelante ustedes van a tener que saber cómo parametrizar volúmenes, ¿sí?
Entonces, una parametrización para B viene dada por lo siguiente. A esto, cómo le puedo poner? Vamos a poner gamma, no. Pensando cómo ponerle esta parametrización. Vamos a poner R. Y esto va a depender de tres coordenadas, ¿sí? Que van a tener los mismos nombres de las esféricas. No son exactamente esféricas, pero son bien parecidas. Ya, a ver. Yo para describir digamos, el borde de esta elipsoide, ¿sí? Yo había ocupado la función phi que está arriba. Perdón, la función sigma, que está más arriba. Entonces, ¿qué forma tenía? Tenía un A, coseno teta, seno phi, un B, seno teta, seno phi, y un C, coseno phi. ¿Sí? Y eso nos daba la superficie de este casquete con semiejes A, B y C. Ahora, a mí me gustaría tomar todo lo que está dentro. ¿Sí? ¿Cómo logro eso? Resulta que si yo podría tomar ese mismo elipsoide y achicarlo un poco, ¿sí? Y va a quedar contenido, e irlo achicando así de forma, entre comillas, concéntrica hacia el origen, ¿sí? Como para cubrir todo el volumen que está dentro, ¿sí? Eso se refleja en ir cambiando los valores de los semiejes, ¿sí? A, B y C, pero lo tengo que ir haciendo, digamos, en la misma proporción, ¿sí? Para que en el fondo sea simplemente como achicar la figura de manera, digamos, en la misma proporción en todas partes, en todas las zonas de la superficie, ¿sí? Entonces, si yo miro la parametrización de arriba, la parametrización sigma, el efecto que tenían los semiejes aparece acá, aparece en A, en B y en C, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar eso acá por un valor R, que se va a mover entre 0 y 1. R entre 0 y 1. Phi nuevamente va a estar entre 0 y pi medio, ¿sí? Porque yo quiero solamente la mitad superior de esto. Y teta se mueve entre 0 y 2. ¿Sí? Si yo calculo, digamos, esta expresión, esta de acá, el lado izquierdo de esta igualdad, lo calculo para cualquiera de estos puntos, el resultado que me va a dar ahí va a ser r cuadrado. Que eso yo sé que es menor o igual a 1. Entonces arriba tenía la igualdad, ahora voy a tener una desigualdad con un menor o igual, ¿sí? Más que nada porque esto está entre 0 y 1, ¿sí? Entonces ese resultado me va a quedar menor o igual a 1 y eso significa que voy a estar viviendo en el interior o incluso en el borde, pero desde el borde hacia adentro del elipsoide, ¿sí? ¿Se entiende la idea de cómo se obtuvo esta parametrización? Sí. Ya. Tenemos la parametrización entonces ahora yo quiero preguntarme, bueno, ¿cómo calculo el volumen de esto? Entonces, recordatorio. Esto va con dibujito. Esto, si no me equivoco, lo había puesto en el video que subí a principio de semestre. ¿Sí? El primero, ese que era como con conceptos previos. ¿O no? No, creo que lo hice en donde expliqué lo de los diferenciales de superficie. El volumen de un paralelepípedo. Paralelepípedo. A ver. Voy a tomar una figura, ¿sí? Que todas sus caras van a ser paralelas.
¿sí? Una figura de ese estilo. Y voy a poner acá mi origen y voy a pensar que acá tengo tres vectores, A, B y C, que va a ser este de acá. ¿Sí? Y con esos tres en realidad yo defino la figura completa, ¿sí? Porque cada uno de los otros vértices los puedo escribir de alguna forma como suma de los vectores A, B y C, ¿sí? El vértice de acá es la suma de A con C, el de aquí es la suma de A con B, el de acá es la suma de B con C, y el de acá es la suma de A con B más C, ¿sí? De esa forma estoy construyendo este paralelepípedo, ¿sí? El volumen de esto termina siendo el volumen es igual al área basal multiplicado por la altura, ¿sí? Y aquí es donde yo puedo aplicar un poco de geometría. A ver, de partida, el área basal ya la habíamos estudiado, ¿sí? El área que se va a formar acá abajo, esto termina siendo un paralelogramo, habíamos dicho que era la norma del producto cruz de estos dos vectores que lo forman, ¿sí? De A y C. Es la norma de A cruz C por la altura. ¿Sí? Ahora, resulta que ese vector A cruz C va a ser un vector que va a aparecer por acá. ¿Sí? Que va a ser perpendicular al plano que forman A y C, ¿sí? Y va a quedar de esa forma. Ahora, si yo quiero calcular la altura de esto, lo que yo podría hacer es proyectar este vector B sobre A cruz C, ¿sí? Entonces me va a tener que fijar en el ángulo que están formando estas dos cosas. Y en el fondo va a estar asociado con el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces nos va a quedar algo como que va a ser la norma de B con la norma de A cruz C por un cierto coseno, ¿sí? Y es el coseno que están formando esos dos vectores, ¿sí? Y eso tiene que ver con un producto punto. Resulta que esto va a ser igual al valor absoluto del producto punto de A cruz C con B. Ahora, cosas interesantes que tiene esa expresión de ahí, da lo mismo el orden en que yo tome A, B y C. El resultado siempre va a ser el mismo, ¿sí? O sea, si yo intercambio A con B o B con C, haga el cambio que quiero, digamos, de esos tres vectores, ¿sí? En el fondo, cambio la primera área basal que calculé y la altura la defino hacia otro lado, ¿sí? El resultado que va a dar esa operación va a ser el mismo, ¿sí? Y así es como termino calculando el volumen, ¿ya? Ahora, eh, tomando esta idea y cambiando un poco estos conceptos, ¿sí? Yo podría pensar que acá es este punto origen, no es, no es el origen del sistema de coordenadas, sino que va a ser esta parametrización que tomé arriba, evaluada en un punto, digamos, R0, Φ0, θ0, ¿sí? Esto de acá va a ser la misma parametrización de arriba, pero ahora evaluada en el mismo Φ0 y θ0, pero ahora también con un R0 más un delta R, ¿sí? Voy a mover un poquito la coordenada R. Para el B voy a mover solamente un poco, solamente la coordenada phi. Y para el C voy a dejar las otras dos como estaban y voy a mover solamente la coordenada teta, ¿sí? Y lo que va a hacer es que cada uno de estos vectores que están acá formando esto de acá van a ser como una diferencia que va a tener que ver con una derivada parcial, ¿sí? Y si ese análisis yo lo hago infinitesimalmente, lo que voy a llegar es que el diferencial de volumen para un volumen que está parametrizado no va a ser nada más que tomar, digamos, a ver cómo lo anoto, voy a anotarlo así, es el valor absoluto del producto punto entre dr, y le voy a poner otra variable acá, porque esto es en general, ¿sí? Dr a de b en producto punto con dr a de w.
de U de V de W. Para un volumen parametrizado por R de UVW. ¿Sí? Si quieren ver más detalles de esto, esto está en uno de los anexos del apunte. ¿Sí? Lo importante es que recuerden esto. ¿Sí? Porque podría pasar, como va a ser en este caso, que para calcular ese volumen yo necesito conocer el diferencial de volumen. ¿Sí? Lo necesito conocer de manera exacta. ¿Sí? Distinto es cuando la parametrización que yo armé nace directamente de alguno de los sistemas de coordenadas que conocemos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si este fuese mi sistema de coordenadas cilíndricas, si yo mi figura la parametricé directamente con coordenadas cilíndricas, resulta que este primer vector va a ser, a ver, digamos lo siguiente, si las coordenadas fuesen cilíndricas, o en general fuesen un sistema ortogonal, entonces ocurre lo siguiente. De R de U nos va a dar igual a U gorro por H sub U. Voy a anotarlo al revés. H sub U por U gorro. Eso es por definición. Recuerden que el vector unitario se define como esa derivada dividido por el factor de escala, que es la norma de esa derivada. ¿Sí? De R a de B es igual a H sub B por B gorro. Eso implica que este producto cruz es lo mismo que HU por HB, y eso después, ese resultado ponderando al producto de U con B. ¿Sí? Y como estas cosas están en el orden positivo, el producto de U con B unitario es W unitario. Y eso implica finalmente que el diferencial de volumen es el valor absoluto del producto punto entre HU, HB, W gorro con DR a DW, que eso es HW por W gorro. Y esto con un poquitito de álgebra no es nada más que el producto de los tres factores de escala. ¿Sí? Por eso cuando uno hace una parametrización que está basada netamente en cilíndrica o esférica, por ejemplo, si lo hago en esférica, al calcular el diferencial de volumen, uno siempre agrega un R cuadrado por seno phi, ¿sí? Que es el producto de los tres factores de escala. Si lo hago en cilíndrica, me aparece un ρ, que es el producto de los tres factores de escala. El factor ρ es el factor que está asociado a teta, y los otros dos valen 1. ¿Sí? Eso. ¿Queda claro? Sí. Ya, bacán. Entonces, eh, en muchos casos va a pasar eso, ¿sí? Que finalmente, ¿a qué me refiero que la parametrización nace directamente de un sistema conocido, digamos, de cilíndrica o esférica? Es que finalmente tomo la escritura de un punto genérico en ese sistema de coordenadas simplemente para parametrizar, y después digo, bueno, y mis parámetros se van a mover en estos intervalos de acá. ¿Sí? Como que el manejo está solo en los intervalos, no en la función en sí que está parametrizando. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir el dB para esférica y cilíndrica? ¿El valor? Sí, lo vamos a poner acá. Por lo tanto, para cilíndricas, el diferencial de volumen termina siendo ρ por d ρ de teta de z, y para esféricas esto termina siendo r cuadrado seno phi por dr
de phi de teta. Y voy a poner el de cartesiana, que en realidad aquí no pasa mucho, ¿sí? Por como son las coordenadas cartesianas, todo lo hecho de ahí hacia arriba es más o menos vacío, ¿sí? Es como súper, todos los cálculos son más o menos triviales, pero igual recordarlo, aquí en este caso el diferencial es de x, de y, de z, que conocemos de siempre, ¿sí? Que ahí en ese caso todos los factores de escala valen 1. Perfecto, entonces, en nuestro caso, ¿sí? Quizá no fue una buena, para términos explicativos, no fue una muy buena idea esta parametrización del volumen, ponerle los mismos nombres a las variables que en las coordenadas esféricas, ¿sí? Es importante recordar que estas que estamos trabajando acá no son coordenadas esféricas, ¿sí? Se parecen, pero no lo son, ¿sí? Son coordenadas esféricas con una pequeña distorsión. Entonces, la derivo con respecto a R. Esto nos va a dar A por... deme un segundo. Coseno teta, seno phi, B por seno teta, seno phi, y C coseno phi. ¿Sí? Quedó como la misma parametrización de, digamos, de la superficie. ¿Sí? Eso pasó por derivar R. ¿Sí? El R desapareció de toda la expresión. Ahora la vamos a derivar con respecto a phi. Y esto nos va a dar R a coseno teta coseno phi, RB seno teta coseno phi, y acá nos va a dar menos RC por seno de phi. Y ahora derivo, estas puras derivas parciales, derivo con respecto a teta. Se nos va a quedar menos R a seno teta seno phi, RB coseno teta seno phi, y esta última coordenada nos va a dar 0, ¿sí? Que no depende de teta. Y ahora lo que tengo que hacer es producto cruz de estas cosas, y ese producto cruz, después le hago producto punto con lo que me queda acá abajo. ¿Sí? Esto, fíjense que por eso en ese problema que les mencionaba, por eso se entregaba el volumen del elipsoide, ¿sí? Porque calcularlo es más o menos largo, ¿sí? Y muchas veces esta técnica acá que les decía, este caso general de un diferencial de volumen, muchas veces en el curso se deja de lado. Yo encuentro que es importante, por eso lo menciono. Entonces tenemos esto de acá. ¿Cómo lo calculo aquí? ¿Sí? Necesito calcular el producto cruz de estos dos vectores. Resulta que acá en la primera componente va a dar el producto de esto con esto, menos esto con esto. A ver, nos va a quedar un RBC, vamos a anotarlo completo, R cuadrado, perdón. No, perdón, R no, RBC seno teta seno cuadrado de phi menos R por B por C por seno de teta coseno cuadrado de phi. Eso es la primera componente. En la segunda componente nos va a dar RAC por coseno de teta coseno cuadrado de phi menos
nos va a quedar más RAC por coseno de teta, seno cuadrado de phi. Y en la última componente nos va a quedar RAB por seno de teta, coseno de teta, estoy multiplicando esto con esto, seno coseno y también seno coseno, seno phi, coseno phi, y menos RAB por lo mismo, seno teta, coseno teta. Estoy anotando todo, al final acá se simplifican varios términos. ¿Sí? Eso nos da el producto cruz, da una cuestión bien, bien grande, pero este primer término en realidad puedo factorizar por menos RBC seno teta, y nos va a quedar todo eso multiplicado por la suma del seno cuadrado más el coseno cuadrado de phi. Entonces esto nos da simplemente menos RBC seno teta. En la segunda componente pasa lo mismo, y nos va a quedar solamente RAC coseno teta. Y en la última componente nos dio 0. ¿Sí? Y ya teniendo eso, ahora tengo que hacer el producto punto de eso, de este resultado, con esta otra derivada que está acá arriba. Entonces el diferencial de volumen termina siendo el producto punto entre esas dos cosas, ¿sí? En valor absoluto, que no va a ser necesario, si no me equivoco, acá el valor absoluto, porque se va a ir solo, ¿sí? Por los diferenciales de las tres variables, ¿sí? Entonces la primera acá nos va a quedar R cuadrado por ABC por seno cuadrado de teta por seno de phi, más R cuadrado ABC coseno de teta al cuadrado por seno de phi, y todo eso con respecto a R, phi y teta. Y acá miren lo que pasa, esto es, si lo reordeno, va a ser ABC por R cuadrado seno phi de R de phi de teta. ¿Sí? Fíjense que al final el diferencial que me quedó es básicamente lo mismo que el diferencial de volumen que dije un poquito más arriba que iba a dar para una esfera, con la única diferencia que ahora me queda multiplicado por A, B y C. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Eso es básicamente porque ese A, B y C son las distorsiones que estoy agregando en los tres ejes para formar el elipsoide. ¿Sí? Y con eso retomo lo que había mencionado otras veces, en otros casos. ¿Sí? Finalmente, estos diferenciales de área, diferenciales de volumen que van apareciendo, son simplemente términos que reflejan las distorsiones que se han generado en la figura. ¿Sí? Entonces aquí queda aún más claro, ¿sí? Pensando que una elipsoide no es nada más que una esfera que está deformada de alguna forma, ¿sí? Y que esas deformaciones convierten el radio en los semiejes en cada una de las direcciones, esa transformación tenía que estar reflejada de alguna forma en el diferencial de volumen. ¿Y de qué forma está reflejada? Aparece ese producto. Por lo tanto, el volumen de esto es la triple integral sobre los intervalos de integración. En el caso de R, integrábamos entre 0 y 1. En el caso de phi, estamos integrando entre 0 y pi medios, ¿sí? Porque es la mitad del elipsoide. Y en el caso de teta, integramos entre 0 y 2pi. ¿Y qué integramos? Integramos el diferencial de volumen. Seno de phi, de R, de phi, de teta. Bueno, esto, el A por B por C sale inmediatamente de la integral. ¿Sí? El resto de los términos son independientes.
como no hay teta dentro, esto nos hace salir multiplicando un 2pi inmediatamente. La integral de r cuadrado entre 0 y 1 es 1/3. Y la integral del seno de phi entre 0 y pi medio, esa la vamos a anotar acá, esto es menos coseno de phi evaluado entre 0 y pi medios. Y eso da 1, está acá. ¿Sí? Coseno de pi medio es 0 y coseno de 0 es 1. ¿Sí? Y ese lo estoy restando. Y ya está con un negativo, entonces nos da 1. ¿Sí? Todo ese término allá. Así que esto es lo que le había dicho. Es 2pi tercios por ABC. ¿Sí? Porque el elipsoide completo es 4pi tercios. ¿Sí? Y yo estoy viendo solamente la mitad. Así. Retomando el problema. La doble integral sobre la figura cerrada del gradiente de phi punto n, donde n es la normal que está apuntando hacia adentro de la superficie, era igual a menos 8 veces el volumen de B. Así que esto nos da menos 16 pi tercios ABC. Ahora, con todo esto de acá, que lo he hecho el problema de la forma más completa posible, ¿sí? O sea, como les decía, en caso de ser necesario ocuparlo, el volumen de un elipsoide se les va a entregar. Pero es bueno saber cómo se calcula, ¿sí? Ahí con eso me pude haber saltado harto, ¿sí? Pero lo hicimos el problema completo, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos la mitad. Hicimos una aplicación acá del teorema de la divergencia, ¿sí? Y que nos da eso. Entonces recordemos qué es lo que queremos calcular. La integral que queríamos calcular, que era sobre esta superficie S, que es la mitad del casquete, orientada según la normal que apunta, digamos, hacia el origen. El flujo del gradiente de phi sobre eso terminaba siendo igual a este valor que saqué acá, menos 16 pi tercio, por ABC, menos el flujo que hay sobre esta tapa eh, del mismo, de la misma función, ¿sí? Donde esta normal, voy a dejarlo anotado acá para recordarlo, esta normal, como tiene que ser la misma que estaba asociada en la figura cerrada, tiene que ser la normal de esta tapa que apunta hacia arriba, ¿sí? Hacia el interior de la mitad del elipsoide, ¿sí? Entonces, esta es la normal hacia arriba. Ok, hasta aquí. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, dado que todo esto fue un bombardeo de fórmulas y cálculos, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? Vamos a seguir a las 12:05, ¿les parece? Y ahí después terminamos este problema y con eso terminamos la clase. Ya, seguimos entonces en 10 minutos más. Dale. Preparen dudas si es que tienen. Yo por lo menos no. Ya, ok. Sigamos entonces. Entonces, como les decía, esta integral que me están pidiendo calcular, esta integral de flujo, ahora se me reduce solamente una vez que ya calculé esta de acá mediante el uso del teorema de la divergencia, finalmente. Me falta calcular esta de acá, sobre esta tapa que le vamos a poner a esta superficie, ¿sí? Que era solamente la parte superior de este casquete elipsoidal, ¿sí? Y le vamos a agregar esta tapa que está acá abajo, ¿sí? Ahora, antes de llegar y parametrizar esa superficie, vamos a estudiar un poco cómo se comporta la función sobre esa superficie, ¿sí? Muchas veces hacer ese análisis desde antes simplifica bastante más los cálculos, ¿sí? Eh, notemos que el gradiente de phi era
venía dado por 2 por x más 1 en la dirección y, más 4 por y menos 1 en la dirección j, más 2z en la dirección k. ¿Sí? Esa era es la función a la cual le queremos calcular el flujo ahora, ¿sí? Ocupando la normal que apunta hacia arriba sobre esta tapita que está en el plano XY. Ahora, como está contenido en el plano XY, la normal que apunta hacia arriba, podemos decir directamente que es la normal K, ¿sí? Como T está contenida en el plano XY, la normal N que marqué arriba, ¿sí? La que apunta hacia arriba, es simplemente K. ¿Sí? No me voy a preocupar calculándola, salvo que sea necesario después si es que necesito calcular directamente la integral, que no va a ser el caso. Esa normal de ahí es K. Entonces vamos a ver cómo podemos ocupar esa información. Resulta que si yo ahora tomo phi punto n, ¿sí? El resultado de esto va a ser simplemente 2z, ¿sí? Porque si yo hago el producto punto de esta expresión de acá arriba con el vector k unitario, lo único que sobrevive va a ser este término acá, ¿sí? Recordando que esto es un sistema de coordenadas ortonormal, ¿sí? Así que el producto de i con k, el de j con k se hacen 0, y por otra parte el producto de k con k vale 1. Ahora, al evaluar así sobre cada punto de t, el gradiente de phi punto k es igual a 0, ya que todos los puntos de t tienen coordenada z igual a 0. ¿Sí? Porque claro, yo lo que tengo que hacer ahora es esta función que tengo acá adentro, ¿sí? Lo que me da este resultado, este producto punto, lo que tengo que hacer es evaluarlo en los puntos que están en esta superficie, ¿sí? Mediante alguna parametrización, ¿sí? Pero independiente de la parametrización que yo tome, los puntos que están en esa etapa siempre tienen su tercera coordenada, la coordenada z la tienen igual a 0, ¿sí? Y eso va a hacer que este resultado sea siempre 0, ¿sí? ¿Queda claro ese argumento? Sí. Bueno, entonces terminamos, porque resulta ahora que la doble integral sobre t del gradiente de phi punto n, independiente de la parametrización que yo ocupe, ¿sí? Que ni siquiera la voy a tener que construir ahora, esto va a 0, ¿sí? Porque estoy integrando una función que vale 0, ¿sí? Por lo tanto, el flujo que me pedían en un comienzo es igual a menos 16 pi tercios ABC, que era lo que nos había dado antes, ¿sí? Porque resulta que esta otra integral que aparece acá al lado vale 0. ¿Sí? Ok, este problema traté de hacerlo lo más completo, o sea, de los problemas que vi así en primera instancia, de los que están en el apunte, fue el que encontré más completo, ¿sí? Porque no sé qué opinan ustedes, pero yo siento que reúne como todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Tuvimos que parametrizar volúmenes, vimos también cómo parametrizar la superficie en su momento, ¿sí? Al tratar digamos, de hacer el cálculo directo. Calculamos un volumen, aplicamos teorema de divergencia, separamos la superficie en varias partes para poder ocupar el teorema, ¿sí? Siento que incluye todo lo que es necesario saber, digamos, a esta altura del curso,
¿sí? Reúne absolutamente todo. Entonces, espero que con eso quede clara cuál es la utilidad que tiene este teorema, ¿sí? Porque cuando, en primera instancia, la clase anterior, cuando empecé a escribir cómo sería el cálculo de esta integral de forma directa, se reducía a calcular un montón de integrales de funciones trigonométricas, ¿sí? Que estaban al cuadrado, al cubo y cuestiones así, que técnicamente se pueden hacer, ¿sí? Se pueden resolver, al menos por lo que recuerdo, al mirarlas así por encima, esas integrales que quedaban, todas se pueden calcular, ¿sí? Pero iba a ser una inversión de tiempo más o menos grande, ¿sí? Pero si yo vuelvo a ese desarrollo que estaba antes y hago todos esos cálculos de integrales, voy a llegar exactamente a este mismo resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que hice, dándome esta otra vuelta, que en principio pareciera ser más larga, ¿sí? Fue aplicar el teorema de la divergencia de forma adecuada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me entregan un cilindro y me piden calcular el flujo sobre esta parte de acá afuera, sobre esta, digamos, sobre el manto del cilindro, sin las tapas, yo lo que puedo hacer es agregar las dos tapas, ocupar el teorema de la divergencia y restar el flujo que está subiendo por esta tapa de acá y bajando por esta tapa de acá abajo, ¿sí? Y ese es una aplicación bien típica del teorema de la divergencia, ¿sí? Y ya si simplemente le entregan una superficie cerrada, bueno, ahí ya es calcular simplemente, ¿sí? Aplicar el teorema directamente, chequeando la hipótesis, ¿sí? Acá la única hipótesis que había que chequear, bueno, que este campo, que en el fondo que este gradiente fuera de clase C1, ¿sí? Y eso no lo justifiqué en ningún momento, pero es más o menos directo porque las componentes son polinomios, ¿sí? Así que esas son funciones de clase C1. Y por otra parte, el hecho de que la superficie fuese regular, y eso lo expliqué, eso sí lo expliqué, el por qué esta superficie del elipsoide es una superficie regular, ¿sí? Bueno, que la superficie del elipsoide, la parte de arriba es regular, y esta tapa que le agrego abajo es una parte plana, ¿sí? De hecho, ahí su campo de normales está bien definido, es siempre una cuestión que es vertical, ya sea para arriba o para abajo, da lo mismo. Para determinar que es regular da lo mismo para donde apunte, ¿sí? Lo importante es, al momento de calcular la integral de flujo, elegir la que corresponde con la orientación, ¿sí? Genial, entonces con eso tenemos lista esta parte, ¿sí? Con eso podríamos ya dar más o menos por cerrado el asunto del teorema de la divergencia, ¿sí? Pero voy a hacer una última observación, más que nada, para no empezar no quiero empezar ahora mismo, podría empezar ahora mismo ya con el asunto de las integrales de línea, pero voy a aprovechar estos 15 minutos que van quedando, más que nada como para relacionar este concepto del teorema de la divergencia con otros conceptos que ya son conocidos para ustedes. A ver, el teorema nos dice que la doble integral sobre el borde de un volumen, de un abierto, ¿sí? De un campo vectorial punto n con respecto al diferencial de área, es igual a la triple integral sobre todo el volumen de la divergencia del campo, ¿sí? Esto es lo que nos dice el teorema de la divergencia. Quizá al principio no se logra ver, pero esto no es nada más que una generalización del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? De hecho, si recuerdan cuando estuvimos viendo ese caso del cubito, como para ver que en realidad la integral de flujo saliente de un cubito chiquitito terminaba haciendo aparecer la divergencia, eso se hacía ocupando de manera adecuada 3 veces el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y ahí fue cuando tuvimos que suponer que el campo era de clase C1, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada una de sus componentes fuese de clase C1 y el teorema fundamental del cálculo fuese válido, ¿sí? Esto no es más que una generalización
del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Y qué nos decía el teorema fundamental del cálculo? En general, nos dice lo siguiente. Si f es continua, entonces si f es una primitiva, de f minúscula, se tiene que f de b menos f de a es igual a la integral entre a y b de f de t a dt. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, digamos, en general. En particular, si f es de clase C1, ¿sí? Es derivable con derivada continua, entonces se tiene que, bueno, si yo evalúo esa función en dos puntos b y a, esto es la integral entre a y b de su derivada, ¿sí? Y esto aplica porque una primitiva para la derivada es la misma función, ¿sí? Y como la función es de clase C1, eso me asegura que la derivada es una función continua. Entonces puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Ahora, ¿cómo relaciono estas dos expresiones? ¿Sí? Vamos a anotarlas de nuevo acá abajo. La pregunta que yo quiero hacer es si hay alguna relación entre estas dos cosas. ¿Sí? Bueno, ya vimos que en realidad para obtener lo de la izquierda, en el fondo ocupábamos esto de acá, ¿sí? Pero quiero ver si hay alguna relación más profunda, si hay alguna cosa más geométrica que esté pasando por debajo, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es básicamente tomar un volumen, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar un trozo de un cilindro, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es orientarlo de cierta forma, ¿sí? Voy a poner sus normales acá que van apuntando hacia arriba, acá abajo están sus normales que apuntan hacia abajo, aquí en esta parte de la superficie apuntan hacia afuera, y así. Y lo que hago es integrar este resultado, en el fondo multiplicar la función que yo estoy integrando de cierta forma, la multiplico por las normales, en el fondo para quedarme solamente con la dirección que me apunta hacia la salida, ¿sí? Las componentes tangenciales la olvido, y las sumo infinitesimalmente, calculo esa integral sobre toda la superficie, ¿sí? Y estoy diciendo que eso es lo mismo que si yo de alguna forma derivo esta expresión, ¿sí? Y la integro sobre todo el volumen interno. Bueno, resulta que acá yo estoy trabajando con un intervalo AB en la recta real. A todo esto que está acá adentro, a este intervalo, yo podría decir que eso es un volumen, omega, es un volumen en R. ¿Sí? Es algo que tiene es algo de dimensión 1 en un espacio de dimensión 1. ¿Sí? Una superficie es algo de dimensión 2 en un espacio de dimensión 3. Un volumen en dimensión 3 es una figura que tiene 3 dimensiones en el espacio tridimensional. ¿Sí? En el fondo, como que ese es como el concepto más general de volumen. ¿Sí? En mucha literatura, de repente, cuando se habla así, cuando se trabaja solamente sobre los reales, en vez de hablar del largo de un intervalo, se habla del volumen del intervalo. ¿Sí? Porque lo puedo ver así. Es algo de una dimensión en un espacio de una dimensión. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es integrar sobre este volumen la derivada de una función. ¿Sí? Se parece mucho a esto. ¿Sí? Es una especie de derivada integrada sobre todo un volumen. ¿Sí?
¿Queda clara cuál es la relación que hago entre esas dos cosas? En ese sentido, como, digamos, geométrico. A mí no me queda claro como todavía como del punto A, el volumen del punto A al B con lo del flujo. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora, pero me interesa ver la analogía entre los lados derechos de estas dos ecuaciones. ¿Sí? O sea, que en el fondo darse cuenta que en realidad en los dos casos estoy integrando sobre algo que tiene tamaño en el espacio asociado, ¿sí? Porque yo estoy acá en 3 dimensiones, así que las cosas que tienen tamaño ahí son los volúmenes, ¿sí? De esa forma lo quiero ver, ¿sí? Porque, por ejemplo, en 3 dimensiones yo no le puedo calcular el volumen ni a una recta ni a una superficie, ¿sí? Pero sí a algo que tenga todas las 3 dimensiones, lo que es un volumen, como lo conocemos nosotros, ¿sí? Eso mismo yo lo puedo hacer en R con los intervalos, ¿sí? Entonces, aquí en ambos casos, en los lados derechos de las dos ecuaciones, lo que estoy haciendo es tomar sobre algo que tiene tamaño, ¿sí? Integrar sobre algo que tiene tamaño, una función que tiene que ver con derivadas, ¿sí? Eso es lo que me interesa que quede claro ahora. Ahora, la pregunta es cómo relacionar eso con los lados izquierdos. ¿Sí? En el caso de acá, bueno, ya lo expliqué. En el fondo es tomar las componentes que son normales a la superficie de la función que yo quiero integrar y quedarme solamente con esas componentes, ¿sí? Que son las que me indican si es que este fluido está entrando o saliendo localmente por esa zona, ¿sí? Pero ¿cómo relaciono eso con esto que es f de b menos f de a? Bueno, resulta que aquí en el lado izquierdo lo que yo estoy haciendo para integrar sobre la superficie, lo que hago es tomar el borde del volumen, ¿sí? Tomo toda la superficie que está limitando ese volumen. ¿Qué sería eso en R? Si mi volumen es este intervalo, el borde serían estos dos puntos. Sería A y sería B. Entonces voy a poner acá abajo que en este caso de omega es este conjunto que tiene dos puntos, ¿sí? Ahora, fíjense que acá, para yo trabajar con esa superficie, acá al lado izquierdo, tengo que cambiar mi concepto de integración. Ya no puedo hacer una integral de volumen, porque una superficie no tiene volumen. Entonces tengo que pasarme a una integral de área, una integral de superficie. Bueno, y si acá estoy midiendo el largo de un intervalo de esta forma, ¿sí? Que es un objeto de una dimensión, tengo que pasar a medir ahora estos dos puntos con alguna otra cosa, ¿sí? Y eso que existe se le llama la medida de conteo, que en el fondo lo que hace es a un conjunto que sea como este, le asigna la cantidad de elementos que tiene, ¿sí? Entonces, digamos, este borde del intervalo tiene tamaño 2, ¿sí? Que es una integral, digamos, cero dimensional, ¿sí? Es un concepto extraño, sí, pero ahí vamos a ver por qué aparece esto de acá arriba. Ya sí, no te preocupes. Chao, chao. Ahí nos comunicamos. Bueno, pero resulta que acá a la izquierda yo lo que tenía que hacer era tomar la función, perdón, y multiplicarla por las normales. ¿Cuál sería la dirección normal de este intervalo? Va a ser pararme en este punto y apuntar hacia la izquierda, y pararme en este y apuntar hacia la derecha, ¿sí? Son las cosas que están alejándose del intervalo, ¿sí? Y esos son vectores en R. Y son dos vectores bien simples. -1 y 1. Entonces, en realidad, si yo hago como, de cierta forma, esta integral sobre el borde de omega, en este caso, de f punto la normal, con respecto a esta medida que se le pone de n típicamente, que es una medida de conteo,
esto lo que me dice es que tengo que tomar cada uno de los elementos de omega y lo que voy a hacer es tomar la función evaluada en ese punto y multiplicarla por la normal en ese punto. ¿Sí? Fíjense que esta expresión, esto es lo que se hace cuando tengo cosas de cero dimensión, como que son puros puntos. ¿Sí? Esta es una forma de trabajar ahí. Lo que hago es multiplicar la función por la normal y después integrarla. ¿Sí? Que en este caso es una suma solamente. Y estos son dos cosas nomás que tengo que evaluar. Tengo que evaluar f en A y multiplicarla por la normal que hay ahí, que es el número menos 1. Y después tomar f en B y multiplicarla por la otra normal, que es el número 1. Y esto da f de B menos f de A. ¿Sí? Así que técnicamente, el teorema fundamental del cálculo es lo mismo que el teorema de la divergencia, pero con 2 dimensiones menos. ¿Sí? Así que esta integral triple es una integral simple, y esta integral doble se convierte en esta integral de dimensión 0 en el fondo, que no es nada más que una suma. Es evaluar los puntos y multiplicar por las direcciones que corresponden, en este caso menos 1 y 1. ¿Sí? Y ahí es donde se puede ver que en realidad estas dos cosas son exactamente lo mismo. Uno se podría preguntar, ¿hay una versión intermedia? ¿Hay una versión intermedia que tenga al lado izquierdo una integral simple y al lado derecho tenga una integral doble? Probablemente sí. Y probablemente sea lo mismo. ¿Sí? Definir una especie de divergencia que en el fondo lo que haga es tomar un campo que vaya de R2 en R2 y derivarlo con respecto a sus dos variables, la primera componente con respecto a la primera variable, la segunda componente con respecto a la segunda variable y sumarla. ¿Sí? Porque eso resulta que está derivada acá en una dimensión, si una función de R a R, su divergencia debería ser tomar su primera componente, que es la única, y derivarla con respecto a la primera variable, que también es la única variable. O sea, es tomar la derivada, que conocemos de siempre. ¿Sí? Entonces, en realidad estos dos conceptos son en esencia lo mismo, con la única diferencia es que uno tiene más dimensiones que la otra. ¿Sí? Esto como observación solamente, ¿sí? Como para mostrar que en realidad este teorema de divergencia no es una cuestión que salió de la nada, sino que en realidad es una generalización del teorema fundamental del cálculo, que yo creo que ese sin discusión podemos estar de acuerdo que es uno de los teoremas más importantes del cálculo. ¿Sí? O sea, sin ese no podríamos hacer prácticamente nada. ¿Sí? Y el teorema de la divergencia no es nada más que una generalización de ese teorema. ¿Sí? Eso. Bueno, esto último, como les decía, es como observación más que cualquier otra cosa, ¿sí? Pero para que lo tengan presente. No sé si hay alguna consulta. Esto lo voy a poner entre comillas, así no. Porque en realidad la notación que se hace para esto es justamente lo que está al lado derecho. Ok, entonces si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta acá y ya nos vemos el próximo lunes. ¿Sí?